Buen día. En esta ocasión veremos la importancia y la clasificación de los muestreos y la relevancia que tiene al momento de tomar decisiones o recopilar información para identificar algún problema o buscar la mejora dentro de una organización. Inicialmente es necesario conceptualizar qué es un muestreo. El muestreo es un método estadístico sistemático para obtener información sobre algunas características de una población mediante el estudio de una fracción o la representación de la población. Dentro de los beneficios del muestreo podemos encontrar que da un plan de muestreo desarrollado correctamente, permite un ahorro de tiempo, costos y trabajo en comparación con un censo de la población total, con una inspección del 100% de un lote. Dentro de los tipos de muestreo encontramos el muestreo de aceptación, el cual se ocupa en la toma de decisión con respecto a aceptar o no un lote o una muestra basada en los resultados de una muestra seleccionada de ese mismo lote. El muestreo por evaluación también se utiliza en estudios enumerativos o analíticos para estimar los valores de una o más características en una población o para estimar cómo se distribuyen esas características entre la población. Por el número de muestras tomadas de una población dada por un estudio, los métodos pueden ser representativos o depende del tiempo, dinero y habilidad disponibles para la toma de la muestra, por la manera usada en seleccionar los elementos incluidos en la muestra. También, los muestreos pueden ser determinados por el número de muestras tomadas de una población dada para un estudio, dentro de los cuales podemos encontrar el muestreo simple, el cual solamente toma una muestra de una población dada. El tamaño de la muestra debe ser lo suficientemente grande para extraer una conclusión. A veces resulta ser muy costosa. El muestreo doble. Cuando el resultado del estudio de la primera muestra no es decisivo, una segunda muestra es extraída de la misma población. Las dos muestras son combinadas para analizar los resultados. La- como número 3 encontramos al muestreo simple, el cual el procedimiento bajo este método es similar al expuesto en el muestreo doble, excepto que el número de muestras sucesivas requerido para llegar a una decisión es de más de dos muestras. La toma de datos o muestreo también se basa en la manera usada en seleccionar los elementos incluidos dentro de la muestra, ya sea basado en el juicio de una persona o en la selección aleatoria. En el muestreo de juicio, el cual es llamado muestra de juicio, cuando sus elementos son seleccionados mediante un juicio personal. El muestreo aleatorio es llamado así cuando es extraído al azar, de tal forma que cada elemento de la población tiene igual oportunidad de ser seleccionado. 3. El muestreo aleatorio simple. Una muestra aleatoria simple es seleccionada de tal manera que cada muestra posible del mismo tamaño tiene igual probabilidad de ser seleccionado de la población. El muestreo sistemático. Una muestra sistemática es obtenida cuando los elementos son seleccionados en una manera ordenada. Por los datos o los muestreos estadísticos también son clasificados por la manera usada en seleccionar los elementos incluidos en la muestra, ya sea basado en el juicio de una persona o en la selección aleatoria. 1. El muestreo estratificado. Para obtener una muestra aleatoria estratificada, primero se divide la población en grupos, llamados estratos, que son más homogéneos que la población como un todo. Los elementos de la muestra son entonces seleccionados al azar o por un método sistemático de cada estrato. Muestreo conglomerados. Para obtener una muestra de conglomerados, primero dividir la población en grupos que son convenientes para el muestreo. Enseguida, seleccionar una porción de los grupos al azar o por un modo sistemático. El tamaño de la muestra para el análisis de un sistema de gestión de la calidad. Para un estudio inicial de procesos,
Las muestras o los subgrupos deben estar formados de 2 a 10 ítems consecutivos, de tal forma que estén desarrolladas bajo las condiciones similares. Como típico en calidad, se ha adoptado que las muestras estén conformadas por 5 ítems consecutivos, ya que con menos de 5 piezas empiezan a perderse la sensibilidad de la gráfica para detectar problemas y con más de 5 se obtiene muy poca información adicional. También pueden ser tomadas las muestras consecutivas o a intervalos cortos para detectar si el proceso puede cambiar o mostrar inconsistencias en breves periodos de tiempo. Dentro de los tamaños de la muestra para el análisis del sistema de gestión de la calidad, es que en cuanto al número de muestras, desde el punto de vista del proceso, se recomienda capturar todas las fuentes de variación y desde el punto de vista estadístico deben colectarse al menos de 20 a 25 subgrupos. Dentro de las herramientas básicas para una realización de un muestreo están las hojas de recolección de datos, el brainstorming o la lluvia de ideas, los diagramas de Pareto, los diagramas de causa y efecto, los histogramas y las distribuciones de frecuencia y matrices de correlación. La hoja de recolección de datos. Acá vemos un ejemplo de una hoja de recolección de datos en las cuales está el comportamiento de notas de un determinado colegio, donde están las notas evaluadas por el grado en el cual están cursando los estudiantes y el porcentaje que representan esas notas en relación a los estudiantes, y así vemos la clasificación por cuarto año, quinto, sexto, hasta tomar el promedio total de las notas obtenidas dentro de ese colegio. El brainstorming o la lluvia de ideas es una herramienta de trabajo grupal que facilita el surgimiento de nuevas ideas sobre un tema o problema determinado. El brainstorming nos permite plantear los problemas existentes, plantear posibles causas, plantear soluciones alternativas. ¿Cómo se aplica el brainstorming? Se define el tema o problema. Se emiten ideas libremente sin extraer conclusiones en esa etapa. Se lisan las ideas. Se analizan, evalúan y organizan las mismas. Dentro de la tormenta de ideas existe una metodología de creatividad grupal basada en sesiones cortas de aportes de ideas espontáneas en torno a un tema. Esta fue elaborada por Alex Osborne, fundador de la agencia publicitaria, a finales de los años 1930 y publicada en su libro Upper Imagination. El coordinador introduce el tema, modera y estimula las intervenciones. Un recolector de ideas las anota sin organizarlas, agruparlas o valorarlas. Luego de la sesión de tormenta, se organizan y clasifican las ideas, se discuten, se descartan las inviables, se revisa el proceso final y se reconoce el aporte de todos. La lluvia o tormenta de ideas se enfoca en producir una gran cantidad de ideas a través de la participación colaborativa en sesiones de grupo, eliminar la crítica o cuestionamiento de las ideas, aceptar inusuales, poco probables o no convencionales, combinar y mejorar las ideas. La lluvia de ideas no es una metodología o técnica pedagógica, no está orientada a construir reconocimiento en el individuo, ni siquiera en el grupo. Esta está orientada a formular nuevos enfoques o a encontrar soluciones a un problema. Debemos asegurarnos que existan procesos complementarios de construcción, de conocimiento, manejo de contenidos y vinculación a nuestros objetivos pedagógicos. ¿Cómo aplicarías la lluvia de idea en un contexto de aprendizaje o ampliarías la técnica para incluir aspectos pedagógicos o andragógicos? Dentro de las reglas del brainstorming o la lluvia de ideas encontramos que ninguna idea de las que se propongan por los participantes son estúpidas. Eso es un brainstorming, una herramienta de calidad que hace que a través de la diversión el equipo entero participe. Por lo tanto, cualquier idea se apuntará en una lista para que más tarde darle una respectiva priorización. Nunca criticar las ideas de los demás. La sesión no es un lugar de debate, discusión o foro donde una persona muestre superioridad sobre otro. Construir sobre las ideas de otro. A menudo sucede que a través de una idea sugerida por uno de los miembros del equipo, se puede construir otra idea mejor,
por otro participante, haciendo que así pueda ocurrir un efecto de cascada de ideas relacionadas unas con las otras. Posiblemente este es el mejor escenario donde se puede ver una comunión perfecta entre todos los participantes, haciendo así una eficaz sesión de brainstorming y un éxito en general. Cambiar el chip de pensar calidad sobre cantidad. Como facilitador lo que buscas es calidad. El objetivo de la sesión es encontrar tantas más soluciones creativas mejor. No buscamos una solución ni la mejor, buscamos varias opciones. El diagrama de Pareto. El diagrama de Pareto es un diagrama de barras, el cual, dentro de su objetivo, es determinar la importancia de un problema, traducir el análisis de problemas a números y porcentajes, determinar cuál es el punto de fallas más críticos en orden de importancia, presentar en forma sencilla los pocos vitales y muchos triviales, basado en el principio de Pareto, la regla 80-20. 80% de los pocos vitales son fallas y resultan del 20% de los muchos triviales de las causas. Un diagrama de Pareto se puede representar a través de una tabla que tenga las acumulaciones de las frecuencias por diferentes categorías. En ese caso, dentro de nuestra tabla tenemos problemas categorizados por categoría A, B, C, D, E, la cantidad de defectos o la frecuencia que esos tienen, el total acumulado por cada categoría y el porcentaje que representa el número de frecuencias del total de muestras tomadas y el porcentaje acumulado, lo que nos indica en qué variables existe la mayor frecuencia o el mayor impacto. Para elaborar un diagrama de Pareto, se dibujan los ejes horizontales y verticales, los cuales nos ayudarán a poder categorizar o representar de una manera gráfica los resultados previamente obtenidos. Y es así como finalmente se construye un diagrama de barras a través de diferentes paquetes utilitarios, ya sea Excel, Power BI y otras herramientas que nos ayudan en torno a la visualización de datos. El diagrama de causa y efecto. El diagrama de causa y efecto nos permite conocer de manera más profunda todos aquellos problemas o inconvenientes que resultan o que afecten a un determinado proceso. Dentro de la frase que decía Ishikawa es que ninguna empresa puede ser mejor o peor que las otras que la integran. Este diagrama es una representación gráfica que permite relacionar un problema con sus posibles causas, facilita la selección de las causas con mayor influencia y ayuda a adoptar medidas correctivas. ¿Cómo se usa? Primero, define un problema a acatar, es decir, el efecto. 2. Defino distintas categorías para poder agrupar las causas. Esas categorías son conocidas como las 5M, ya sea máquina, método, mano de obra, material y medio ambiente. 3. Se agotan las distintas causas según las distintas categorías. Por ejemplo, en este caso tenemos un determinado defecto. Dentro de los problemas de los métodos puede ser la asignación de tareas o la supervisión. Dentro de la máquina ya puede que éstas puedan estar paradas o que existan fallas, ya sea en el medio ambiente por la inexperiencia que se tiene en torno al tema. Los materiales, la calidad o las especificaciones que no son las requeridas. Y en la etapa 4 se seleccionamos las causas que consideramos más probables. Por ejemplo, en los aspectos de los materiales, puede ser que estos no tengan la calidad necesaria para fabricar el determinado producto. Y en relación a la maquinaria, puede ser que éstas paren constantemente o que presenten fallas repetitivas y que no puedan ser reparadas eficazmente por el equipo de mantenimiento. Le damos importancia a las causas remarcadas, un orden de importancia. En ese caso, la prioridad número 1 será las máquinas paradas, lo cual resta en ineficiencia al proceso. Seguido de la calidad de los productos, lo cual no podrá ser utilizado para fabricarlo. Y en tercer lugar se dejan las fallas para buscar la manera en hacer más eficiente
la consecución de repuestos y su reparación. Se analizan las causas a través de tomar cada causa según el orden establecido y se analiza una posible influencia en el problema. Y se analizan los resultados del análisis. Puede pasar que el problema desaparezca, que el problema disminuya, en ese caso se debe acatar las causas restantes, o que el problema siga igual. La causa 1 fue mal seleccionada y se deben de reanalizar las causas. Dentro de la gráfica de control tenemos la representación de datos relativos a la calidad en un diagrama con valores límites definidos, a fin de poder reconocer a tiempo y corregir desviaciones respecto del curso planeado del proceso. El gráfico de control de la calidad es un formulario para la representación gráfica de valores que se van produciendo durante el ensayo de una serie continua de muestras y que posteriormente se comparan con límites de intervención y eventualmente límites de advertencia con la finalidad de controlar la calidad. Por ejemplo, dentro de una gráfica de orden temporal, encontramos un límite superior de intervención, los límites inferiores, un límite superior de advertencia y un límite inferior, y la línea central donde idealmente se debería de comportar los datos previamente tomados. Y también existe un gráfico de orden temporal o un gráfico de control de recepción, donde se grafican o se representa el valor límite superior como el valor límite inferior, los límites superiores e inferiores y una línea central de tendencia. Acá vemos una gráfica de control, un ejemplo, donde los datos en ese caso están alineados dentro del límite central, sin ninguna clase de variación. Y finalmente encontramos los diagramas de correlación o dispersión, donde existen algunas categorías como la correlación fuerte. La correlación será fuerte cuanto más cerca estén los puntos de la línea recta, y una correlación débil será cuanto más separados estén los puntos de la recta. El diagrama de correlación o de dispersión es una representación gráfica de pares de valores. Para poder estudiar una posible relación entre dos variables, se puede reconocer cómo cambia una variable dependiente y cuando cambia la variable independiente x. En ese caso, vemos cómo los datos se comportan directamente o proporcional a la línea central a través del tiempo. Y es así como hemos visto algunos de los pasos o herramientas para realizar un muestreo o un análisis de procesos. Muchas gracias.